Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Rato, estamos transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, con este programa de respuestas bíblicas. Vamos a dar respuestas bíblicas o estamos dando respuestas bíblicas a los hermanos que pues nos escriben o nos llaman. Si usted quiere comunicarse conmigo, mi número es el más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745 si llama de otro país, o si llama de aquí de Colombia, el número es el 318 436 0745. Ese sería el número aquí en Colombia, 318 436 0745. Me gusta darle respuesta a sus preguntas, alguna duda que tengas, algo que te esté inquietando acerca de la doctrina. Ya con el hermano que tenemos en línea, ya hemos dialogado una vez. Él es un hermano del Perú, que confío en el Señor Jesús y confío en él, que se va a hacer bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Va a llegar, él ya ha reconocido que Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. Pero él nos llama porque quiere aprender más acerca de la Escritura y poder también algún día poder enseñar a otros acerca de esto que en nuestra mente muchas veces ha causado, a algunos le ha causado confusión. Vamos a saludar a nuestro hermano. Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi hermano Alexander? Buenas noches, por aquí Bueno, mi hermano, dice usted que nos tiene una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mi hermano, la pregunta sobre Apocalipsis 5:7. 5:7 dice: y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, ¿qué duda tienes, mi hermano? ¿Cuál es tu pregunta concreta acerca de esto? Dígame, hablemos. Ya. ¿Cuál es la duda? Dice, o sea, como que da un poquito a entender que el Cordero le da la mano derecha que está sentado, como decir, como que si son dos, o sea, dos personas. Eso, bueno. Ese, mi hermano, es el pensamiento de la Trinidad. La Trinidad, cuando ve aquí, creen ellos que efectivamente están viendo dos personas divinas. Uno que viene, si vamos a leer, por ejemplo, tomemos desde el verso desde el verso 1 del capítulo 5 de Apocalipsis hasta el verso 7. Vamos a leerlo ahí. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno vi en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Listo. Tú mismo nos has dicho, hermano, que aquí se logra entender como si hablase de dos personas divinas. ¿Es así o no? Sí. Bueno, mi pregunta sería: ¿tú te imaginas a Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo, o sea, como la segunda persona de la Trinidad, tiene 7 cuernos y 7 ojos, como lo describe Apocalipsis? Dice aquí: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ese pues es el cordero. ¿Tú crees que Jesucristo, o sea, vamos a hablar en esos términos, la segunda persona que aparece allí, entonces tiene 7 ojos y 7 cuernos? ¿Así te lo imaginas o así se lo imaginan? No,
claro, o sea, de repente lo pueden pensar, pero yo, que estudiaba la escritura, no creo que lo tenga, porque Dios es omnipresente, omnisciente, o sea, Él puede estar a la misma vez, no puede estar parado, sentado, como, ¿no? Y eso creo que representa a la omnipresencia, a la sabiduría, me imagino, Bueno, del mira, Dios. aquí hay algo especial. Cuando nosotros, o la mente pues pluralista, la mente de politeísta, piensa que Jesucristo tiene 7 cuernos y 7, o ven a Jesucristo aquí como la segunda persona de la Trinidad, entonces entran entran a reñir en el lenguaje que está usando Juan. Porque Juan dice que Jesucristo, el cual es el Cordero, tiene 7 ojos y 7 cuernos. Es así como, entonces se imagina a Jesucristo. Efectivamente, Jesucristo no es así. Sí, porque si vamos a mirar el capítulo 2, donde él se le aparece a Juan, ¿sí? En el capítulo 1, si no estoy mal, dice, y vi uno semejante al Hijo del Hombre, dice allá, y no dice que era así. Entonces, lo que nos está hablando en el capítulo 1, dice, y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces vemos que Jesucristo no es así, como lo está hablando o lo está presentando el capítulo 5 de Apocalipsis. Lo primero que debemos pensar, o nosotros debemos entender, es eso. Segundo, Apocalipsis, Juan usa un lenguaje tipológico, un lenguaje que no es un lenguaje textual, sino es un lenguaje tipológico. O sea, es un lenguaje en el que él quiere mostrar una verdad acerca de Jesús, o Jesús le está mostrando una verdad acerca de él. Entonces no está hablando de dos personas diferentes o distintas, está mostrando a Jesucristo como el que está sentado en el trono, y está mostrando a Jesucristo como aquel que fue inmolado por nuestros pecados. Dice, y vi a uno semejante, dice, como un cordero inmolado. O sea, es una representación, porque efectivamente Jesucristo, la Biblia me dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Juan lo dice, Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso lo cumple Isaías capítulo 53, que dice que como cordero en medio de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces efectivamente está presentando a Jesús como aquel que es, escuche bien, el Cordero, pero también lo presenta como aquel que está en el trono, y vamos a ver dónde lo dice. Usted tiene razón al decir que está hablando de la omnipresencia de Dios, ¿ya? Dice aquí, y ¿usted dónde se imagina, por ejemplo, que está el Cordero parado al recibir en ese lenguaje tipológico? Es un lenguaje tipológico, pero vamos a volverlo un poquito textual. ¿Dónde se imagina usted que está Jesucristo parado al recibir el libro? Al frente, usted, ¿dónde se lo imagina? Si dice que fue hasta que estaba sentado en el trono y le recibió el libro, ¿dónde estaba Jesucristo? ¿Al frente, atrás, a un lado? ¿Dónde estaba? Para recibir el libro, ¿dónde estaba? Estaba en el mismo medio, en el mismo Dios, o sea, en su... No, hermano, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué entenderíamos? Apartémonos un poco de la interpretación, apartémonos un poco. ¿Qué entenderíamos al decir que vino y tomó al libro del que estaba sentado en el trono? Que tomó el libro. ¿Dónde? Situemos, O sea, pongámonos eso en nuestra mente. entender como Geográficamente, ¿dónde lo pondríamos? ¿Al frente? ¿A un lado? ¿Dónde lo pondríamos? Para que venga y tome el libro. al frente. Al frente. Al frente del que está sentado en el trono. Pero mire que no está al frente,
Por eso le dije que Apocalipsis nos está mostrando a Jesucristo como el que está sentado en el trono y también como aquel que recibe el libro. Mire, ¿por qué dice aquí? Dice, mire donde usted dice, o sea, si nos imaginamos, yo también diría al frente, pero mire el verso 6, ¿dónde lo pone? No, ¿Qué nos dice el verso 6? ¿Dónde lo sitúa? ¿lo leo? Sí, claro, léelo, mi hermano, por favor. Ah, ya. Un ratito, por favor. Ya, Apocalipsis 5. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Dónde estaba entonces? ¿Dónde estaba? ¿Estaba al frente? ¿Dónde estaba? Situado en el trono. ¿Dónde estaba? ¿En dónde? En pie. No. Y miré y vi en dónde. A ver. Mire y vi en medio del En medio del trono. En medio. No estaba Claro, al en frente. medio. ¿Dónde estaba? En el medio del trono. ¿Sí? Entonces lo sitúa es dónde? En el trono. No lo sitúa en otro lugar. En el trono. No lo sitúa en otro lugar, mi hermano. A Jesucristo lo está situando en el trono. No en otro lugar, no al frente, en el trono. Sino que esto es un lenguaje tipológico. Ahora, miremos. ¿Jesucristo es el que está en el trono? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Bueno, vamos a ver. Capítulo 4, verso 8 dice así. Léalo, por favor. Dice el verso 4:1 dice que había en el cielo, vi como en el cielo un trono, ¿no? Verso 2, 4:2. Y en el trono uno sentado. Ya, 4, versículo 2. Sí. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Uno sentado. Y recuerde que Jesucristo, según el capítulo 5, el verso 6 está en medio del trono. O sea, está en el trono. Y en el trono solamente hay uno sentado. El que está sentado en el trono, en el verso 8, ¿cómo le dicen? 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no se cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahí nomás déjalo. ¿Hasta ahí llega nomás? Hay más. Todopoderoso. Vaya, el que era, el que es y el que ha de venir. El que está sentado en el trono se le dice: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Ese es el que está sentado en el trono. Ahora, Jesucristo dice en el capítulo 1, verso 8, que Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Léalo, capítulo 1, verso 8. Dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Que está sentado dónde? ¿Dónde está sentado el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso? ¿Dónde está sentado? En medio, ¿En dónde? No. en medio del trono. 4:2, ¿qué dice? Allá. Que había un trono, en el trono Uno sentado. uno sentado. Y ese que está sentado en el trono es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Jesucristo dice que Él es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí o no? Claro, sí. Entonces, vemos que Jesucristo es el que está sentado en el trono. Por eso Apocalipsis capítulo 5, verso 6 no dice que está enfrente del trono o enfrente del que está en el trono, sino que dice que está en el medio del trono, o sea, está en el trono. No lo presenta, ¿ya? Está en el trono, no lo presenta en otro lado.
Ahora, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que Jesucristo efectivamente sigue estando en el trono después. Capítulo 21, miremos, vamos a leer. Dice así, capítulo 21 lo va a leer yo y usted me va a ayudar leyéndolo en su mente. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de Dios, mire. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado, ¿dónde? ¿Dónde dice ahí el verso 5? El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí no queda todo, ahí dice más. Ah, el versículo 6 también. Sí, sí, claro. Ay, ya, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que está sentado en el trono, ¿sí o no? Dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es ese? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es el alfa y la omega y el principio y el fin? Jesucristo. Jesús. Y dice que está sentado ¿dónde? En el trono. Está sentado en el trono. Y Jesucristo, según lo leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Aló. Dame un segundito. Aló. Según lo leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, nos está diciendo que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio del fin, el Señor, el Dios, el Todopoderoso, el que está sentado en el trono. Y aquí lo está diciendo literalmente. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Capítulo 22. Capítulo 22, verso 7 dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién lo dice? Verso 16. ¿Quién firma allí? ¿Qué dice? El 16 dice, y yo Jesús he No. enviado mi ángel. ¿Sí ven? Yo Jesús dice, enviado Yo, mi ángel Jesús. para... Entonces, ¿Jesús Sí, quién yo, es? Jesús. El alfa y la omega, el principio y el fin, el que está sentado en el trono. Esto que nos está hablando Apocalipsis capítulo 5, verso 6, nos está recordando, digámoslo así, mi hermano, vamos a decirlo así, nos está mostrando el plan de Dios de salvación por medio de Él mismo. Por eso dice que el Cordero está en medio del Cordero, que el Cordero está en medio del trono, que Jesucristo es el Cordero, que Jesucristo es el que está sentado en el trono. Sí, lo está diciendo literalmente allí. Él mismo es el Cordero, Él mismo es el que está sentado en el trono. Ahora, este libro, mi hermano, nos demuestra que Jesucristo, por medio de esta redención que hizo, porque aquí lo dice, y mire, ya viene el trono, en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. Jesucristo fue inmolado por nuestros pecados. Y ese libro contenía, es tipológico, ¿no? Contenía ¿cómo podemos decirlo? Como Apocalipsis capítulo 5, el Señor nos está dando entrada a la salvación.
ese libro contenía los decretos por los cuales nosotros no podíamos, llamados nosotros los gentiles, no podíamos ser pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver vamos a verlo en el capítulo 2 de Efesios, el verso 19. Eso tipifica el libro, ¿sí? Eso tipifica el libro. Capítulo 2, verso 14, dice así, de Efesios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. Recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aboliendo en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Ese libro contenía, digámoslo así, las actas, los decretos por los cuales nosotros los gentiles no podíamos ser o llegar a ser considerados pueblos de Dios. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver acá. Capítulo 2 de Colosenses, verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso Pablo dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, porque esas enemistades, ¿sí?, por los cuales no podíamos ser hechos hijos de Dios, no podíamos ser hechos pueblo de Dios, Cristo mismo quitó esa acta, esos decretos, porque aquí lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Por eso Él viene, Cristo mismo, y recibe el libro. O sea, eso es tipológico, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios mismo fue el que nos reconcilió, o el que nos dio esta salvación. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 1, verso 9. Léalo allá, por favor. Efesios capítulo 1. Ya. 1. ¿Qué versículo? Verso 9. 9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche bien. Dios se había propuesto algo en sí mismo, no en otro. ¿Sí? Por eso cuando nos habla Apocalipsis 5 nos está hablando del mismo Dios, del único Dios que vino a redimirnos o a salvarnos. ¿Sí? Él mismo es el que está sentado en el trono y Él mismo es el Cordero, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no en otro. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Entonces yo creo que es claro esto es claro. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, verso 22, allí nos dice textualmente que el mismo Dios Todopoderoso es el Cordero. Léalo, por favor. ¿Y quién es el Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién es? Jesucristo. Jesús. Lea, Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí ven? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, del verbo ser, Él mismo es, dice aquí, es el templo de ella y el Cordero. ¿Ah?
¿Sí ven? y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, Jesucristo es el Dios Todopoderoso y también es ¿qué? El templo de ella, dice, de la iglesia. Claro, ¿no? Está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, pero también ¿qué más es? Y el Cordero también. Bueno, entonces hermanos, ¿sí ven? El Cordero. La misma Biblia se interpreta así sola, Sí. no tenemos necesidad de forzarla, no hay necesidad de forzarla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, mi hermano. Entonces espero, mi hermano, que le haya servido esta explicación de Apocalipsis capítulo 5 de quién es el que está sentado en el trono y el Cordero. Hermano, ese que me dijo que es tipológico o algo así, ¿qué significa? Mi hermano, Cristo no tiene 7 ojos ni 7 cuernos. ¿O sí? No. Está tipificando, escuche bien, está tipificando a un cordero. Recuerde que en la antigüedad, o en la ley, para el perdón o la remisión de los pecados se usaba, ¿sí? Estos animales, porque sin sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces se usaba ese tipo de animales para ver remisión de pecados. Aunque ese sacrificio no limpiaba al hombre de su inmundicia, pero le remitía su pecado. Ahora, Cristo como cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios, porque dice que Dios mismo se propuso esto, ¿ya? Como lo dice acá Efesios capítulo 1, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo, no se lo propuso en otro, o no lo propuso en otro, sino en sí mismo, ¿sí? Dios mismo se lo propuso, por eso digo, yo mismo iré y lo salvaré. Ahora, Dios, en esa manifestación de ser humano, ya no habría remisión de los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado se originó en el cielo, y como el pecado se originó en el cielo, tenía que haber mejor sacrificio que un cordero para poder limpiar el pecado que se originó en el cielo, con Satanás y la rebelión que hubo allá. Ese pecado pasó a la tierra, o sea, al ser humano. Entonces, ese sacrificio de Cristo limpia el pecado del mundo, ¿sí? El sacrificio de Cristo. Claro. ¿Y Cristo quién es? Dios mismo manifestado en carne. Entonces, es tipológico. ¿Por qué? Porque Cristo en su manifestación como hombre tipifica que un cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Cristo no es un cordero, Él es Dios, ¿ya? De los cuales, según los patriarcas, vino Cristo, el cual es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice allá? Es Dios por encima de todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, por eso se llama tipológico. Eso es el lenguaje, mi hermano. Entonces, está tipificando algo. Claro, entonces Dios se dio a conocer en ese varón, y a Dios más en segundo venida lo vamos a ver, pero manifestado en ese varón vuelta en Jesucristo. No, mi hermano, le vamos a ver tal como Él es. Lo dice Claro. Juan capítulo 3, verso 2. Léalo allá. Recuerde que el que está sentado en el trono, ¿quién es? Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Y Dios mismo estará con ellos, dice allí. ¿Sí? Dios mismo estará Claro. con ellos. Y dice, el que está sentado en el trono, dijo, hecho está, escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesús, pero dice que es Dios. Ahí aparece que es Dios. Claro. ¿Ya? Pero Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice que veremos a Dios tal como Él es. O sea, veremos a Jesucristo, al cual es el Padre. Léalo allí. Claro. Capítulo 3, verso Claro. 2. De Juan. Sí, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan. Sí, señor, capítulo 3, verso 2. Dice, este vino a Jesús de noche. Primera de Juan, San capítulo Juan. 3, verso 2. Ya. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él Le es. veremos tal como Él es. O sea, nosotros no vamos a ver a Jesús con 7 cuernos y 7 ojos, no. Eso es tipológico, eso tipifica la redención hecha por Dios mismo. Claro, sería en cuerpo glorificado ya, lo En un veríamos. cuerpo glorificado le vamos a ver exactamente. ¿Ya? Bueno, mi hermano, Sí, ¿le sirvió esta explicación? sí, mi hermano, bastante. Bueno, mi hermano, estamos ahí en contacto para lo que quieras seguir preguntando, ¿te parece? Mi hermano Alexander, muchas gracias. Bueno, mi hermano, bueno. Si alguno quiere comunicarse con este su siervo al ese rato, lo puede hacer llamando al más 57 318 436 0745. Estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Si quiere que también me gustaría respondérsela al aire a todos, de verdad es edificante. ¿Por qué? Porque cada uno se le responde su pregunta, pero también podemos llevar esta respuesta a muchas personas más y que los hermanos y los amigos sean edificados con la respuesta que se da, respuesta bíblica. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, mis amigos, los dejo. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Recuerde que tenemos los libros La unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y parte 2. También tenemos el libro Catolicismo al descubierto. Los libros La unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y 2. Y los libros Catolicismo al descubierto. En el libro La unicidad, la única verdad de Dios, en uno de los dos tomos, está explicado lo que hoy hemos hablado con el hermano, ¿sí? Acerca de Primera de Juan capítulo 5. Allí está explicadito todo en ese libro. En uno de los dos tomos. Allí está. Entonces le recomiendo que lo lleve los dos tomos. También en el libro, en uno de los libros está lo que le explicamos al hermano anteriormente, en el anterior programa, sobre Juan capítulo 3, verso 16. También está allí explicado. Si alguno quiere llevar los libros, puede llamar a este su siervo al ese rato al más 57 318 436 0745. Bueno, mis hermanos, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Agradecemos a nuestro hermano que nos llama desde el Perú para preguntarnos acerca de esto y nos edificamos todos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.